Volve o triatlón a Pontevedra e o fai coa celebración da primeira edición do Pro Tour, un evento que se celebrará os días 12 e 13 de outubro e no que estarán os mellores deportistas de todo o país. Deste xeito, unha vez máis, a cidade volverá a demostrar a súa gran capacidade para acoller eventos deportivos de alto nivel. Esta es nuestra casa. Con Pontevedra hemos organizado los mayores, creo que es la ciudad de España donde más eventos de todo tipo y de todos los formatos y de todos los títulos en juego hemos organizado, y esto solo es posible en ciudades que tengan una transversalidad y una implicación como lo tiene Pontevedra. Os organizadores do Pro Tour queren que esta proba sexa un espectáculo visual. Por iso no evento desenvolveránse carreiras curtas, explosivas, e nas que o público non se teña que mover demasiado. Ademais, nesta competición participarán os mellores 80 triatletas do noso país. Se nos ha ido de las manos en modo positivo, no en modo negativo. Se nos ha ido de las manos, ¿por qué? Porque nunca piensas que vas a tener a los mejores triatletas. Piensas que puedes tener a uno o a dos, pero que tengamos confirmados y que vayan a participar a Javi Gómez Noya, a Mario Mola, a Fernando Alarza o a Iván Raña en la competición masculina, o a Ana Godoy, Sara Pérez Sala, entre otras en la competición femenina, es que poco más hay que decir. Creo que todos hemos hecho los deberes, las instituciones y las federaciones, en pro de tener a los mejores deportistas, y que por primera vez en la historia los 3 campeones del mundo que ha tenido este país estén compitiendo juntos en una prueba de este nivel, yo creo que poco más se puede decir. O Pro Tour celebrarase ao longo de 2 xornadas. Na do sábado desenvolverase o Campeonato de España contrarreloxo individual pola mañá e as quendas clasificatorias pola tarde. Consiste en hacer 2 triatlones super sprint de manera consecutiva. Nadamos 250 metros, hacemos ciclismo 7 kilómetros y terminamos corriendo a pie 1,6, volvemos a andar en bici, volvemos a correr. Con la particularidad que los 5 últimos en cada segmento son eliminados. Y al final, esa última carrera a pie la van a correr 15. Con lo cual, los últimos 5 en la primera natación quedan eliminados, los últimos 5 en el ciclismo quedan eliminados, y así sucesivamente. De manera que quedan 15 en la final y se otorga una puntuación global a los 40 en función del orden como acaban en esa jornada, tanto en la carrera masculina como en la carrera femenina. Na xornada do domingo disputaránse as semifinais e finais, e aínda que o Pro Tour contará coas grandes estrelas deste deporte, o gran ausente será Pablo da Pena. Se habló con él, pero él tiene ahora, lógicamente, está muy focalizado en larga distancia, y para un deportista de larga distancia pasar a distancia super sprint es un cambio totalmente radical. Y aunque solo lo hagas por hobby, no es fácil como adaptarte, ¿no? Y eso se entiende también, se entiende, porque Pablo no está compitiendo en los campeonatos de España. Yo entiendo que ahora mismo tiene una proyección en larga y tiene que aprovechar ese momento, como es lógico. Os que sí estarán serán Javi Gómez Noya, Iván Raña, Ainhoa Murúa ou Saleta Castro. Unha nova cita deportiva coa que Pontevedra volverá a converterse na sede do triatlón internacional.